La sala del tribunal estaba fría, como el aire de la mañana en que lo arrestaron. El reloj marcaba las 9:12 cuando se abrieron las puertas, y un hombre esposado entró con pasos cortos, casi arrastrando los pies. La chaqueta que llevaba era tan vieja que parecía encontrada en un campo de batalla abandonado, sucia, raída, con un agujero en el hombro y viejas manchas de barro y grasa, mostraba las marcas de décadas de abandono, no de estaciones, sino de abandono. En sus pies, los zapatos casi no tenían suela. De hecho, uno de ellos ya no cubría el suelo. El cuero se había roto y la suela se estaba deshaciendo, dejando el tacón en contacto directo con el suelo helado. La mirada del hombre estaba vacía, no con malicia, sino con ausencia, de alguien que había visto demasiado, sufrido demasiado, perdido demasiado. Parecía un hombre cualquiera, o peor aún, no se parecía a nadie. Se sentó en el banquillo sin oponer resistencia. Su nombre, anunciado por un oficial, resonó por la sala sin causar conmoción. Antonio Carlos Ribeiro, 73 años, sin domicilio fijo, acusado de allanamiento. Todo parecía un día cualquiera para ese tribunal. Otro caso de un hombre sin hogar que intentaba refugiarse del frío. Otra molestia social que debía ser eliminada del paisaje urbano. La acusación era simple. Había dormido detrás de una panadería, de madrugada, cuando la temperatura bajó a 4 °C. Dormía entre sacos de harina vacíos, acurrucado bajo cartones y una manta de periódico. No dijo nada, ni siquiera miró al juez. Estaba presente, pero ausente. Existía, pero no ocupaba espacio. Al otro lado, el fiscal hojeaba los expedientes a toda prisa, casi aburrido. La Defensoría Pública ni siquiera había enviado a un representante. Para todos los presentes, era un caso rutinario y sin importancia. Pero para la jueza Larisa Montenegro, no lo era. Leyó el expediente con una expresión neutra, acostumbrada a años de rutina, hasta que su mirada se detuvo en un detalle. Un nombre, un apellido, una sorpresa. Contuvo la respiración. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba. En la hoja de papel que tenía delante estaba escrito: demandado, Antonio Carlos Ribeiro. Por un instante, Larisa dejó de ser jueza. Volvió a ser hermana. Hermana de Enrique Montenegro, quien murió en combate hace casi 20 años. Y en sus recuerdos de él, siempre aparecía una figura. Un hombre al que mencionaba en todas sus cartas. Un soldado, un sargento, un héroe anónimo llamado Antonio Ribeiro. Larisa se incorporó ligeramente en su silla. El hombre frente a ella era diferente, mayor, demacrado, irreconocible, pero sus ojos, incluso cansados, delataban quién era. El juez tragó saliva con dificultad. El nombre estaba allí, impreso en letras sencillas, pero cargado de recuerdos que calaban más hondo que cualquier frase. Antonio Carlos Ribeiro. La jueza Larisa volvió a hojear las páginas del caso, esta vez con otros ojos. Cada línea parecía resonar con la voz de su hermano, fallecido hacía casi 2 décadas, pero aún presente en las cartas que su madre guardaba con cariño. Enrique, su hermano, había sido capitán, un soldado respetado, valiente y sensible. Era él quien escribía cartas a mano, siempre perfumadas con arena del desierto y manchadas de sudor, y en casi todas se repetía una frase: si no fuera por él, no habría regresado. Se trataba de Antonio. En la última carta, antes de que Enrique regresara de la misión en la que sería herido mortalmente, dijo: este hombre, Larisa, este hombre necesita ser recordado. Algún día tienes que conocerlo. Pero el destino nunca lo permitió. Henry murió poco después de su regreso, y ese hombre, el héroe que salvó a su hermano, había desaparecido. Hasta hoy, ahora estaba ante ella, no como un homenajeado, no como un héroe, sino como un acusado, esposado, desgarrado, frío. El fiscal comenzó su discurso como si leyera un boletín.
Antonio Ribeiro fue arrestado por allanamiento. Fue encontrado durmiendo detrás de la panadería Santa Cecilia en el barrio Centro Sul a las 3:17 de la madrugada. Reincidente. Representa un riesgo para el orden público. El juez ya no escuchaba. Las palabras llegaban distantes, apagadas. Lo que importaba ahora no estaba en los registros, estaba en el recuerdo, estaba en los ojos de aquel hombre que, incluso hundido en la vergüenza y el olvido, aún albergaba algo, una dignidad oculta. Larisa no podía actuar impulsivamente. No allí, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Discretamente, tomó un papel y escribió algo. Lo dobló. Él llamó a un oficial y le susurró: «Entregue esto personalmente al abogado Eduardo Ferraz». El oficial asintió y se fue rápidamente. Unos minutos después, Antonio levantó la vista. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Ella quiso hablar. Quiso decir: «Sé quién eres». Pero aún no era el momento. El proceso continuó, pero todo ya había cambiado. El tiempo pareció detenerse en esa habitación, como si todos fueran ajenos a lo que estaba a punto de suceder. El fiscal continuó con su discurso automático, citando artículos del Código Penal y argumentos predecibles. Antonio permaneció inmóvil. Ni siquiera parpadeó con frecuencia. Era como si estuviera al margen de su propia vida. Pero entonces la puerta de la sala del tribunal se abrió de nuevo. Entró un hombre alto, vestido con traje oscuro, de expresión seria y con un maletín de cuero en la mano. Su presencia atrajo la atención de todos al instante. Era un hombre muy conocido, Eduardo Ferraz. Un abogado de renombre visto a menudo en juicios de alto nivel. Su nombre era respetado y temido, tanto por fiscales como por colegas. Pero lo que nadie entendía era qué hacía allí, en un caso tan pequeño. «Su Excelencia», dijo con voz firme, «Eduardo Ferraz, a partir de este momento asumo la defensa del acusado Antonio Carlos Ribeiro». Los ojos del fiscal se abrieron casi ofendido. «¿Representación voluntaria a última hora?» «Inaceptable». Larisa no lo dudó. «Se acepta. Continúe, doctor». En Ferraz, el ambiente en la sala cambió. Lo que había sido un juicio rutinario se había convertido en algo más intenso. El propio Ferraz parecía haber entrado en aquella sala no solo para cumplir con un deber legal, sino para descubrir una historia. Y lo que aún no sabía era cuánto le afectaría esa historia. Mientras todos ordenaban sus papeles, Larisa lo observaba en silencio. Sabía que él entendería el mensaje, y así fue. Cuando recibió la nota entregada minutos antes, Eduardo solo había leído una frase: «Este hombre salvó a mi hermano». Y eso fue suficiente. Ferraz hojeó rápidamente el expediente. Sus preguntas iniciales fueron sencillas, pero precisas. Pidió tiempo, solicitó una revisión de la denuncia, refutó la acusación con argumentos sólidos. No hubo invasión, hubo desesperación, no hubo amenaza. Había un hombre intentando sobrevivir a una noche de frío extremo. Y donde no hay intención de posesión, no hay delito. Hay abandono institucional, hay negligencia histórica. El fiscal intentó contraatacar con referencias a la reincidencia y la alteración del orden público. Pero Ferraz respondió con frialdad: «Lo que se repite aquí no es el crimen, sino el fracaso del sistema. El error no es suyo, es nuestro». El silencio cayó sobre la corte. En el banquillo de los acusados, Antonio permaneció en silencio, como si nada de esto le incumbiera. Pero Ferraz ya lo percibía. Algo en ese hombre era diferente. Aunque frágil, aún había firmeza en su mirada. Aunque estaba encorvado, aún había dignidad en su pecho. Era como un soldado en ruinas, pero un soldado. Después de la audiencia, en el pasillo, Ferraz se acercó al juez y le dijo: «Ahora dime, ¿quién es él realmente?». Larisa dudó, respiró hondo y con lágrimas en los ojos respondió: «Él es el hombre que le salvó la vida a mi hermano y luego desapareció». Eduardo se quedó mirando al vacío por un momento.
Y luego dijo, como si estuviera participando en una guerra, entonces no será un caso más. Llegaremos hasta el final. En los días siguientes, Eduardo Ferraz se dedicó de una manera que rara vez hacía. Para la mayoría, Antonio Ribeiro era solo otro anciano sin hogar, que sobrevivía al margen del sistema. Pero Eduardo lo presentía. Había algo oculto allí, algo que nadie veía, algo que tal vez se había borrado. Su primera parada fue su base, los archivos públicos. Rebuscó entre registros militares, historiales de alistamiento, listas de condecoraciones, pero cuanto más buscaba, más extraño le parecía. Los documentos existían, pero estaban incompletos. Donde deberían haber estado los informes de misión, solo había resúmenes. Donde esperaba certificados médicos de combate, había lagunas. El nombre de Antonio aparecía, pero siempre a la mitad, fragmentado, como si alguien, en algún momento, hubiera empezado a borrar su historial. Edward no era de los que se daban por vencidos, y tampoco era de los que dependían solo de archivos digitales. Empezó a contactar con sus viejos contactos, personas con información privilegiada, compañeros de gimnasio, antiguos clientes, militares retirados. Llamó a un coronel retirado quien se quedó callado al oír su nombre. ¿Antonio Ribeiro? Ese es el nombre de una institución militar. Ese hombre era una leyenda entre los suboficiales, pero desapareció después de su baja. Nunca más se supo de él. La respuesta llegó con asombro, casi con incredulidad. Al parecer, ese hombre olvidado en el banquillo de los acusados fue una vez un símbolo de honor, un soldado de primera línea, pero tras dejar el ejército fue como si se hubiera evaporado. Eduardo empezó a visitar a Antonio en el centro de detención, donde ahora se encontraba alojado temporalmente. Le llevó mantas, café caliente e intentó hablar. Las respuestas fueron pocas, casi ninguna. Antonio parecía vivir en otra época, en otro mundo. Se pasaba horas mirando al suelo. Murmuraba cosas incoherentes. De vez en cuando decía algo sobre la selva, sobre disparos, sobre misiones. Y una tarde dijo un nombre que Eduardo reconoció al instante. Enrique. El chico era testarudo. Tenía el hombro destrozado y aún así quería volver al fuego cruzado. Eduardo se quedó congelado. Enrique Montenegro. Allí estaba el puente. La conexión, la confirmación. Fue ese día que trajo una foto, una imagen descolorida de soldados en un claro, tomada por un fotógrafo de guerra. Uno de ellos, herido, sonreía de lado. Era Enrique. Este es Enrique Montenegro, ¿no? Antonio miró. El tiempo se detuvo. Sus ojos, antes apagados, cobraron vida por un instante. Tocó la imagen con manos temblorosas, y en voz baja, como si se confesara a un fantasma, murmuró: «Lo tiré del chaleco. Estaba en el suelo, con metralla en la pierna. Dijo que iba a volver, que quería presentar a su hermana». Hizo una pausa larga. Su respiración se volvió pesada. «Me llamó viejo testarudo». En ese momento, Eduardo comprendió. Ese hombre no era solo un veterano, no era solo un nombre perdido en los viejos registros. Era la prueba viviente de una historia que el país intentaba olvidar. Esa misma noche, Edward regresó a su oficina. Estaba cansado, pero no podía parar. Desplegó todas sus notas, informes incompletos, copias de correos electrónicos y recortes de periódicos viejos sobre su escritorio. Entonces, en una carpeta olvidada, encontró lo que parecía ser solo una nota a pie de página. Una discreta referencia a un programa de desclasificación militar que recientemente había publicado archivos antiguos. Accedió al portal, completó formularios, realizó autenticaciones, solicitó documentos y esperó. 2 días después, llegó la respuesta. Un paquete de PDF, marcado como confidencial y ahora desclasificado. Eduardo los leyó con calma. Al principio parecía más de lo mismo: burocracia, lenguaje técnico, informes fríos. Pero entonces llegó la misión, la emboscada, el tiroteo y su nombre, Antonio Carlos Ribeiro.
Allí estaba. Relatos de soldados salvados, descripciones de conducta heroica bajo fuego intenso, registros de él sacando a 4 soldados heridos de una zona de combate, que se negó a ser evacuado, incluso sangrando, para seguir ayudando, que se mantuvo firme solo, permitiendo que las tropas se reorganizaran y evitando una masacre. La última página del expediente contenía algo aún más impactante. Una recomendación formal para una condecoración, Orden Nacional del Coraje. Pero el caso fue archivado. Nunca se finalizó. Eduardo dejó los papeles un momento. Respiró hondo. Miró la mesa, ahora cubierta de pruebas. Esto no era solo una defensa, era una reparación. Inmediatamente llamó a Larisa. Juez, intentando, no solo salvó a su hermano, salvó a todo un equipo. Y luego lo dejaron atrás. Al otro lado de la línea, Larisa tardó un poco en responder. Cuando habló, su voz era firme pero entrecortada. Que lo den todo. Demostrémosle quién es. Y más que eso, recordémosle al país lo que hizo. 2 semanas después, el tribunal se reuniría de nuevo. Pero esta vez, no para juzgar a un invasor, sino para escuchar lo que la historia había ocultado. La sala del tribunal lucía diferente ese día. Lo que antes parecía una escena burocrática se había convertido en un escenario de reparación histórica. Se respiraba una silenciosa expectación. Muchos en el público ni siquiera sabían exactamente qué iba a suceder, solo que sería algo inusual. Antonio entró como antes, pasos cortos, hombros hundidos, pero a su lado, ahora, estaba Eduardo Ferraz, y frente a ellos, sobre la mesa de la defensa, una pila de documentos meticulosamente organizados. Eduardo comenzó su exposición sin prisas, pero con la firmeza de quien lleva una misión. Su señoría, caballeros presentes, lo que está a punto de revelarse no es solo la defensa de un acusado, es la reconstrucción de una historia que fue borrada, y también es, con el debido respeto, un reflejo de nuestras fallas como sociedad. Tomó el primer informe, mostró la portada con el membrete del Ejército Nacional, leyó fechas, nombres de oficiales y transcribió extractos de informes de campo. Cada documento era una pieza que armaba un rompecabezas de dignidad ignorada. El señor Antonio Ribeiro sirvió en una misión en el extranjero, bajo fuego directo. Salvó a 4 soldados. Se negó a ser evacuado a pesar de estar gravemente herido. Permaneció en el campo para asegurar la supervivencia de su equipo. Su conducta fue considerada ejemplar y fue recomendado para una de las más altas condecoraciones militares del país. Pero su caso fue archivado, olvidado. El fiscal, que hasta entonces se había mostrado confiado, ahora reorganizaba papeles sin saber qué hacer. Su rostro, antes orgulloso, ahora reflejaba duda. La jueza Larisa guardó silencio, pero sus ojos ya no ocultaban su emoción. Ella lo sabía. Era cierto. Eso era lo que su hermano le había dicho, en cartas que ahora parecían gritar desde las paredes de la sala. Eduardo entonces preguntó: «Solicito, Excelencia, que se escuchen 3 testigos militares que actuaron en la misma misión». Fue autorizado. Un hombre alto, de cabello canoso y uniforme impecable, entró primero. Caminó hacia el centro y se presentó. «General Augusto Marins, retirado. Yo era teniente en la misión en cuestión. Me dispararon en campo abierto. Y fue este hombre», señalando a Antonio, «quien me arrastró casi 100 metros bajo disparos. Si estoy vivo, es gracias a él. Nunca lo he olvidado. Pero el sistema parece haberlo olvidado». El segundo y el tercer testigo le siguieron. 2 exsoldados, ahora civiles, contaron con la voz entrecortada como el hombre, que apenas podía mantener la columna erguida, lo sacó de la línea de fuego. Antonio lo escuchaba todo en silencio. Su mirada seguía vacía. Parecía incapaz de creer que estuvieran hablando de él. Durante tanto tiempo, nadie le había dirigido la palabra. Ahora lo llamaban héroe. Eduardo entonces hizo la petición final. «Pido permiso para leer un extracto
del informe desclasificado. El teniente Ribeiro demostró un comportamiento de alto riesgo personal al permanecer voluntariamente en una posición de cobertura tras asegurar la evacuación de 3 soldados heridos. Su decisión permitió la reorganización del pelotón y evitó más bajas. La sala estaba en completo silencio. Ni siquiera se oía el sonido de las páginas. Era como si todos contuvieran la respiración. Larisa se puso de pie. Con voz firme, pero con lágrimas en los ojos, declaró: «Lo que tenemos aquí no es solo una demanda, es la imagen de un fracaso institucional. Un hombre que sirvió con honor, que fue ignorado por errores administrativos, que debería ser condecorado y no juzgado». Luego hizo un gesto hacia la puerta. Entraron 2 soldados. Uno de ellos llevaba una pequeña caja azul. Dentro había un broche dorado. La Orden del Coraje Nacional. Antonio lo miró sin comprender. Tardó segundos en procesar lo que veía. Cuando por fin lo comprendió, su primera reacción fue negarse. «No», susurró, yo no pude salvar a Enrique. Él murió por mi culpa». Larisa se acercó, ignorando las formalidades. Ya no era la jueza, era su hermana. «Él vivió gracias a ti, volvió a casa, me escribió cartas. Habló de ti como el hombre más valiente que había conocido, y me pidió que te encontrara». Antonio no respondió, solo lloré, y entonces todos se pusieron de pie. El fiscal, los militares, los empleados, los curiosos, en silencio. En ese momento no hizo falta decir nada. El juez suspiró profundamente. «Se han retirado los cargos, y el Estado comenzará urgentemente a regularizar todos los derechos y beneficios previstos por la ley». Eduardo asintió. Antonio bajó la cabeza, pero esta vez no fue por vergüenza, fue para aliviar el dolor. La semana siguiente, la sala reabrió, pero el ambiente era diferente. Ya no había público ruidoso, ni periodistas con cámara. Fue una ceremonia sencilla, íntima, reservada solo para quienes realmente importaban. Antonio estaba allí de nuevo, pero por primera vez sin esposas. Vestía ropa nueva, sencilla pero limpia, un traje gris claro, zapatos lustrados, el rostro bien afeitado, aún encorvado por el tiempo, pero ahora con la barbilla en alto. El hombre que una vez había parecido invisible, ahora ocupaba espacio. Tenía presencia. A su lado estaban Eduardo Ferraz y 2 oficiales del Ejército Nacional con impecables uniformes de ceremonia. Más atrás, discretamente, Larisa observaba, no como juez, sino como hermana, como testigo. Uno de los oficiales se levantó, sosteniendo una hoja de papel. Leyó en voz alta con tono solemne: «Por la valentía demostrada en combate, conducta de alto riesgo personal y contribución directa a la supervivencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional otorga honorablemente la Orden Nacional del Corajeal Subteniente Antonio Carlos Ribeiro». La caja azul se abrió. La medalla brillaba en la tenue luz de la habitación, pero Antonio permaneció inmóvil. Contempló la decoración como si se mirara en un espejo roto, algo que refleja partes de él, pero no la totalidad. Respiró hondo. Su voz era baja, casi imperceptible. «No merezco esto. Él murió». El silencio fue inmediato. Eduardo se acercó, puso una mano sobre el hombro de Antonio y dijo con calma: «Pero vivió lo suficiente para volver a casa, para escribirle a su hermana, para contarle quién eras. Tú eras la razón por la que aún creía en la gente». Larisa bajó de la plataforma y caminó hacia Antonio. Tenía los ojos llorosos, pero su voz era firme. «La muerte no borra lo salvado, subteniente. Le diste tiempo a mi hermano y nos diste algo que ninguna medalla puede representar». Antonio cerró los ojos con fuerza. Soltó un sollozo. La emoción lo desbordaba. Aún cargaba con la culpa como quien empuña un rifle viejo, como un soldado que ha sobrevivido a todos, menos a sí mismo. «Simplemente hice lo que cualquiera haría», murmuró. El oficial le entregó la medalla. Antonio la sostuvo con ambas manos. Por un momento dudó si debía usarla o simplemente mirarla.
Finalmente cerró los ojos y apoyó la frente en ella. «Gracias», dijo con voz temblorosa, «por no olvidarte de mí». El siguiente gesto no fue de Larisa, ni de los oficiales. Esto vino del fiscal. Se puso de pie, enderezó la postura y con un gesto respetuoso saludó. Toda la sala lo siguió, no por protocolo, sino por reverencia. Esa tarde, el gobierno tomó la concesión de pensión vitalicia, vivienda asistida y atención médica completa al subteniente Antonio Carlos Ribeiro. El caso fue remitido al Ministerio de Defensa como ejemplo de una grave falla y de una reparación digna. La prensa intentó convertirlo en noticia. Querían entrevistas, exclusivas, documentales, pero Antonio lo rechazó todo. No quería fama, ni los focos. Él solo quería silencio y un lugar donde pudiera, por fin, dormir en paz. El apartamento era pequeño. Una habitación, una cocina y un baño. Las paredes, pintadas de blanco, aún olían a pintura nueva. No había muebles caros ni electrodomésticos modernos, pero había algo que Antonio no había visto en décadas: un hogar. Después de tantos años durmiendo en bancos de parque, bajo toldos, sobre cartón húmedo, ese espacio le parecía un castillo. Por primera vez tenía una cama con sábanas limpias, una ducha caliente y una tetera para preparar el desayuno a su antojo. Y lo hizo todos los días, un ritual silencioso pero profundo. Observaba cómo hervía el agua, cómo subía el vapor, cómo el aroma llenaba la habitación. Llenó la taza lentamente, como si ese momento fuera sagrado. Fue allí, en ese pequeño gesto, que sintió que estaba vivo y quizás en paz. El televisor seguía apagado. Prefería los sonidos de la calle, bocinas, pasos, voces lejanas. Era la prueba de que el mundo seguía girando y de que por fin volvía a formar parte de él. Recibía visitas de vez en cuando. Enfermeras, trabajadores sociales, oficiales del ejército revisando papeles. Pero la sonrisa solo aparecía cuando Eduardo llamaba a la puerta. El abogado llegó sin avisar. Trajo pan fresco, fruta y noticias de la ciudad. Se sentaron a la mesa de la cocina y conversaron durante horas. Y durante estas reuniones, Antonio se relajó. Por primera vez en muchos años, se permitió reír. Por primera vez, no sintió la necesidad de defenderse de nada. ¿Está todo bien, señor Antonio?, preguntaba Eduardo al final de cada visita. «Estoy intentando aprender a estar en paz», respondió con una leve sonrisa. «Pero no siempre fue fácil. A veces me despertaba sudando. Seguía oyendo disparos que no existían. A veces lloraba en la oscuridad, abrazado a una manta. Pero ahora había una diferencia. Sabía que podía volver a dormir. Un viernes por la tarde sonó el intercomunicador. Era Larisa. Antonio dudó. Pensó en no abrirlo. Le daba vergüenza. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Entró con una carpeta sencilla en las manos. Se sentaron a la mesa de la cocina, frente a un café recién hecho. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo se oía el sonido del fuego bajo la tetera. Larisa colocó la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia él. «Estas son cartas de mi hermano. Ya has visto algunas. Nunca le he enseñado otras a nadie». Antonio tocó los sobres como si tocara algo sagrado. Los abrió lentamente. Reconoció la letra. La leyó. «El sargento Ribeiro me salvó. No solo mi cuerpo, sino también mi mente. Me enseñó a mantener la calma, a no dejarme vencer por el miedo. Me enseñó lo que es la valentía. Si alguna vez regreso, quiero que conozcan a este hombre. No habla mucho, pero lo dice todo en sus acciones». Leyó otro, luego otro. Algunos trataban sobre la guerra, otros sobre el miedo, pero todos terminaban con gratitud. «Durante tanto tiempo pensé que nadie se acordaba», murmuró Antonio con la mirada fija en el papel. Larisa contuvo las lágrimas, pero no pudo evitarlo. «El mundo podrá olvidar, pero los que fueron salvados nunca olvidan». Esa noche,
Antonio durmió profundamente, sin pesadillas. Por primera vez en años, el silencio en la habitación no le hizo daño. Era acogedor, se lo merecía. En los días siguientes, la vida continuó con sencillez. Desayunar, barrer el suelo, ordenar los cuadros. Pequeños hábitos, pequeñas victorias. Y entonces, una tarde cualquiera sonó el timbre. Era Larisa otra vez. Llevaba un sobre marrón. Eso es para cuando estés listo. ¿Listo para qué? Ella simplemente sonrió. Perdonarte a ti mismo. No lo abrió. Dejó el sobre la mesa. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver la plaza de al lado. Los niños corrían. Un perro ladraba. El sol brillaba entre las hojas. Un chico con uniforme militar pasó corriendo. Se detuvo y miró hacia arriba. Vio al anciano en la ventana y, sin saber quién era, lo saludó. Antonio le devolvió el gesto con la mano. Sonrió, pequeña, discreta, pero sincera. Durante mucho tiempo pensó que nadie lo recordaba, pero ahora se recordó a sí mismo. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien olvidado, o te inspiró a mirar con más humanidad a quienes la sociedad abandona, entonces deja tu como en este video. Escribe solo una palabra aquí en los comentarios. Recuerdo. Porque a veces eso solo es suficiente para honrar a quienes lo merecen. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesita escuchar este mensaje. Porque aquí contamos historias que tocan el corazón. Y tú eres parte de ello.